A lo largo de múltiples siglos, las comunidades judías han sido señaladas de manera injusta como responsables de las tragedias que azotaban diversas civilizaciones. Mucho antes de que Adolf Hitler y su Partido Nacional Socialista los responsabilizaran del desplome económico germano, ya existía una extensa tradición milenaria caracterizada por el rechazo y la marginación sistemática. Los seguidores del régimen nazi no crearon el odio hacia los judíos desde cero, sino que lo recibieron como una herencia cultural profundamente arraigada. Desde tiempos medievales, las poblaciones judías fueron culpabilizadas por calamidades como la devastadora peste negra, los colapsos del sistema financiero y hasta catástrofes provocadas por la naturaleza. Siglos antes de estos eventos, en el núcleo mismo de la civilización antigua, el Imperio Romano ya percibía a esta comunidad como una amenaza directa contra el orden establecido. Esta percepción no se basaba en su poderío militar o sus fuerzas armadas, sino en su inquebrantable devoción hacia una sola deidad. Oye, si este contenido te está resultando interesante, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio de esta serie histórica. Tensiones ancestrales entre judíos y el Imperio Romano. Durante múltiples generaciones, el pueblo hebreo estableció su hogar en los territorios de Judea, una región considerada sagrada por numerosas civilizaciones. Hacia finales del siglo II a.C., esta zona se transformó en un punto de ebullición geopolítica. Inicialmente bajo el dominio del poderoso imperio seleucida y posteriormente con la expansión romana hacia territorios orientales, la región quedó bajo el control directo primero de la República y más tarde del imperio que gobernaría gran parte del mundo conocido. Desde sus inicios, las relaciones entre las comunidades judías y Roma estuvieron caracterizadas por tensiones profundas que no solo tenían raíces políticas, sino también fundamentos culturales y espirituales muy marcados. El judaísmo representaba una fe monoteísta que rendía culto exclusivamente a una única divinidad suprema. Esta característica contrastaba de manera radical con el politeísmo romano, que fomentaba la adoración de múltiples dioses y diosas, además del culto al emperador como figura con atributos divinos. Los romanos generalmente mostraban tolerancia hacia los cultos locales, siempre y cuando estos no desafiaran la autoridad imperial ni interfirieran con su sistema de gobierno. Sin embargo, la situación con los judíos presentaba características completamente diferentes. No se trataba únicamente de una religión, sino de una cosmovisión integral que estructuraba la existencia política, ética y social de toda la comunidad. Las tensiones se agudizaron dramáticamente cuando Roma transformó Judea en una provincia romana en el año 6 después de Cristo. Tras el colapso de la dinastía Hasmonea. La figura controversial de Herodes el Grande, quien fungía como rey cliente de Roma, ya había generado intensas controversias internas entre su pueblo. Después de su muerte, la ocupación directa mediante un prefecto romano trajo consigo una serie de provocaciones sistemáticas. La recaudación de tributos, la presencia visible de símbolos romanos en Jerusalén, incluyendo estandartes con imágenes imperiales, y la corrupción generalizada de los funcionarios, intensificaron el resentimiento de la población local. En este ambiente cargado de tensión, comenzaron a emerger diversos movimientos mesiánicos entre las comunidades judías. El concepto del Mesías, una figura liberadora prometida por la tradición hebrea, se transformó en un poderoso símbolo de resistencia contra el dominio romano. Uno de los más destacados fue el liderado por Jesús de Nazaret, cuya ejecución por crucifixión, ordenada por el prefecto Poncio Pilato, resultó de las tensiones internas dentro del judaísmo y la presión romana por mantener el orden establecido.
La resistencia adoptó un carácter violento a partir del año 66 después de Cristo, cuando estalló la primera guerra judeo-romana. Se trató de una rebelión masiva impulsada no solamente por la ira popular hacia los abusos de los procuradores romanos, sino también por una creciente convicción religiosa de que era posible expulsar al invasor extranjero. Inicialmente, los rebeldes lograron tomar Jerusalén y durante un período considerable parecía que Roma perdería el control de la región. La destrucción del Segundo Templo y sus consecuencias. En el año 70 después de Cristo, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, reconquistó la ciudad mediante una brutal campaña militar que culminó con la destrucción del Segundo Templo. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión, no solamente político, sino también profundamente espiritual para el pueblo judío. El Templo de Jerusalén constituía el corazón palpitante del judaísmo, y su destrucción no solo representó una catástrofe material, sino también un golpe simbólico devastador. El centro neurálgico del mundo judío quedó reducido a escombros y cenizas. Multitudes percibieron esto como una humillación definitiva, y miles fueron asesinados o vendidos como esclavos en los mercados del imperio. Posteriormente, las monedas romanas celebraron la victoria con la inscripción Judea Capta, Judea conquistada, acompañada de la imagen de una mujer judía encadenada, simbolizando la sumisión total del pueblo vencido. El conflicto no concluyó en este punto. Décadas más tarde, entre los años 132 y 135 después de Cristo, estalló la segunda gran revuelta conocida como la rebelión de Bar Kokhba. En esta ocasión, los judíos fueron liderados por Simón Bar Kokhba, a quien muchos consideraban el Mesías largamente esperado por su pueblo. La revuelta logró avances significativos en sus etapas iniciales, llegando incluso a acuñar monedas judías como símbolo de independencia recuperada. No obstante, el poderío militar romano se impuso una vez más con extrema violencia y crueldad sistemática. El emperador Adriano, hastiado de los levantamientos continuos en Judea, decidió aplicar un castigo sin precedentes en la historia. Jerusalén fue completamente reconstruida como una ciudad romana que llevó el nombre de Aelia Capitolina. A los judíos se les prohibió ingresar a la ciudad bajo pena de muerte. Además, el nombre de la provincia de Judea fue cambiado a Siria-Palestina en un intento simbólico de borrar la identidad judía de la región para siempre. Estas revueltas y su represión posterior tuvieron consecuencias devastadoras para el pueblo hebreo. Decenas de miles de judíos fueron asesinados, expulsados o vendidos como esclavos hacia todos los rincones del imperio. La diáspora judía se consolidó definitivamente, dispersando comunidades por Asia Menor, el norte de África y Europa. A partir de entonces, el judaísmo dejó de ser una religión con un centro geográfico fijo y se transformó en una fe dispersa, sostenida por textos sagrados, rituales ancestrales y vínculos comunitarios. El legado romano en el antisemitismo posterior. La relación entre Roma y los judíos, a partir de este momento, estuvo marcada por el resentimiento mutuo, el castigo sistemático y la sospecha constante. Aunque el Imperio Romano mantuvo sometidas a otras poblaciones durante siglos, su actitud hacia los judíos adquirió un carácter distintivo y particular. Eran percibidos no solamente como un pueblo militarmente desafiante, sino como una comunidad que se resistía obstinadamente a la integración en la cultura dominante. En un mundo que valoraba la asimilación cultural y el culto imperial como elementos unificadores, la persistencia del judaísmo con su idioma, sus costumbres, su dieta y sus leyes se consideraba una amenaza directa al orden establecido. Este período entre los siglos I y II dejó una huella profunda que influenciaría los siglos posteriores de manera determinante.
La imagen del judío separatista y rebelde, enemigo del orden imperial, comenzó a consolidarse como un arquetipo dentro de la imaginación occidental. Aunque la hostilidad romana fue en gran medida una respuesta a desafíos políticos y religiosos específicos del momento, con el tiempo dio paso a una visión cultural más amplia, ya no basada únicamente en conflictos concretos, sino en prejuicios persistentes y generalizados. El antisemitismo, tal como lo conocemos en la actualidad, aún no había nacido durante este periodo. Sin embargo, se establecieron los cimientos fundamentales para su desarrollo posterior. La idea de que los judíos eran diferentes, difíciles de gobernar, incapaces de integrarse en el orden imperial y merecedores de sospecha o castigo comenzó a cristalizarse durante estos años cruciales. Fue el inicio de una narrativa que, aunque adoptando diferentes formas a lo largo del tiempo, abarcaría siglos para alcanzar proporciones trágicas en épocas posteriores. El surgimiento del cristianismo y la transformación del conflicto. Tras la destrucción del Segundo Templo y la expulsión masiva del pueblo judío de Jerusalén, el Imperio Romano entró en un período de consolidación territorial. Internamente, el paisaje espiritual comenzó a experimentar transformaciones profundas y duraderas. A medida que avanzaba el siglo I y se adentraba en el segundo, una nueva fe nacida precisamente en suelo judío comenzó a extenderse silenciosamente por todo el imperio: el cristianismo. El cristianismo primitivo surgió como un movimiento judío de carácter mesiánico. Sus primeros seguidores, incluyendo los apóstoles más cercanos a Jesús, eran judíos que creían firmemente que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Durante las primeras décadas de existencia del movimiento, la línea divisoria entre el judaísmo tradicional y el cristianismo emergente era extremadamente borrosa y difusa. Ambas comunidades compartían numerosas costumbres, textos sagrados y visiones del mundo fundamentales. De hecho, en diversas sinagogas distribuidas por todo el imperio, coexistían comunidades que aún no estaban claramente definidas como separadas o diferentes entre sí. Esta convivencia inicial, sin embargo, comenzó a fracturarse gradualmente con el paso de los años. Uno de los principales catalizadores de esta separación fue la decisión adoptada por muchos cristianos de abrir la fe a los gentiles, es decir, a los no judíos. Esta apertura implicó necesariamente renunciar a prácticas centrales del judaísmo, como la circuncisión, las leyes dietéticas estrictas y la observancia rigurosa del sábado. Para los judíos ortodoxos, esta constituyó una desviación completamente inaceptable de la tradición ancestral. El apóstol Pablo fue una figura central en este proceso de separación y definición de identidades. Aunque él mismo era un fariseo judío de formación sólida, predicó activamente entre los gentiles y defendió la idea revolucionaria de que la salvación no requería seguir la ley mosaica, sino simplemente tener fe en Cristo. Esta visión universalista del cristianismo chocó frontalmente con la identidad judía basada en el pacto exclusivo con Dios y el cumplimiento estricto de los mandamientos divinos. La consolidación de la hostilidad cristiana. Lo que comenzó como una diferencia doctrinal, gradualmente adquirió un tono más hostil y confrontativo. En algunos textos del Nuevo Testamento, escritos varias décadas después de la muerte de Jesús, aparecen referencias que reflejan claramente esta tensión creciente. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, los judíos aparecen frecuentemente como opositores de Jesús, incluso como responsables directos de su muerte. Esta narrativa, aunque nacida de una disputa interna entre grupos relacionados, se convertiría siglos después en uno de los fundamentos ideológicos más sólidos del antisemitismo cristiano. Mientras tanto, el Imperio Romano observaba tanto al judaísmo como al cristianismo con creciente desconfianza y preocupación.
Ambas religiones eran percibidas como exclusivistas, malintegradas en la cultura imperial y peligrosamente desafiantes al orden establecido. Con el paso del tiempo, el cristianismo fue ganando seguidores de manera constante, especialmente entre las clases más bajas de la sociedad, los esclavos y las mujeres. Su promesa de redención universal, su énfasis en la vida eterna y la igualdad fundamental ante Dios resonaron profundamente en una sociedad marcadamente desigual y en decadencia moral. La gran transformación llegó en el siglo IV con el ascenso al poder de Constantino. Después de una supuesta visión divina antes de la batalla del puente Milvio, Constantino se convirtió al cristianismo y en el año 313 firmó el Edicto de Milán, que garantizaba la libertad de culto a los cristianos en todo el imperio. Solo unas décadas más tarde, el cristianismo se convertiría en la religión oficial del Imperio Romano, desplazando definitivamente a los cultos tradicionales paganos. Este cambio trascendental remodeló completamente el mapa del poder espiritual en Europa y más allá. De ser perseguidos sistemáticamente, los cristianos pasaron a ocupar posiciones privilegiadas en la estructura del poder, y en este proceso, la joven Iglesia, ahora respaldada por el Estado, comenzó a definir su identidad en oposición clara a las demás confesiones religiosas. La doctrina del pueblo deicida. Los judíos, que hasta entonces habían sido adversarios religiosos en un plano relativamente horizontal, se convirtieron en un grupo minoritario, señalado y vulnerable en un mundo que ya no los comprendía ni los toleraba. En este contexto histórico comenzó a afianzarse la idea del pueblo judío como deicida, es decir, culpable de la muerte de Jesús, considerado Dios por los cristianos. Aunque históricamente fue Roma quien ejecutó a Jesús mediante la crucifixión, esta acusación se mantuvo con fuerza durante siglos posteriores. Constituyó una interpretación teológica que vio en la destrucción del Segundo Templo y la posterior dispersión del pueblo judío castigos divinos por no reconocer al Mesías prometido. Los padres de la Iglesia, teólogos influyentes como Orígenes, Juan Crisóstomo y Agustín de Hipona, desarrollaron discursos elaborados que combinaban la supuesta necesidad de tolerar la existencia judía como prueba viviente del castigo divino, con el desprecio profundo por sus creencias y costumbres tradicionales. En palabras de Juan Crisóstomo, uno de los predicadores más influyentes del siglo IV, los judíos no son dignos de indulgencia ni perdón. Habitan como si estuvieran en un teatro de infamia. Aunque estas declaraciones reflejan el pensamiento predominante de su tiempo, sus efectos fueron duraderos y devastadores. La Iglesia, en lugar de proteger a los judíos como una comunidad antigua y respetable con derechos legítimos, los relegó a una posición de marginalidad sistemática y sospecha constante. A medida que el cristianismo se extendió por toda Europa, la cultura dominante se impregnó profundamente de estos prejuicios arraigados. Los judíos fueron tolerados en muchas regiones, pero nunca completamente aceptados como iguales. Se les permitía vivir, pero en condiciones que los diferenciaban claramente del resto de la población. Se vieron obligados a pagar impuestos especiales, vivir en barrios separados y usar vestimenta distintiva que los identificara inmediatamente. En muchos casos, no se les permitía participar en la vida pública ordinaria u ocupar puestos de poder político o económico. La resistencia en la diáspora. A pesar de todas estas dificultades y restricciones, muchas comunidades judías lograron prosperar, adaptarse y resistir las presiones externas. Conservaron cuidadosamente su idioma sagrado, sus libros ancestrales y sus festivales tradicionales. La vida en la diáspora fue durante siglos una combinación compleja de resistencia silenciosa y vulnerabilidad constante.
Los judíos vivían con la conciencia permanente de que el clima político y social podía cambiar rápidamente y de manera impredecible, que un rumor infundado, una acusación falsa o un simple cambio de gobernante podrían poner en riesgo sus vidas y las de sus familias. El cristianismo triunfante no solamente heredó parte del resentimiento romano hacia los judíos, sino que lo transformó en una narrativa teológica coherente y sistemática. En lugar de verlos simplemente como un pueblo extranjero con costumbres diferentes, se les presentó como aquellos que habían traicionado conscientemente el plan divino de salvación. Esta visión, repetida desde los púlpitos durante generaciones enteras, provocó una hostilidad que no respondía a hechos concretos o conflictos específicos, sino a una construcción simbólica profundamente arraigada. De esta manera, la separación inicial entre cristianos y judíos, que al principio fue una divergencia interna dentro del judaísmo, se convirtió en una fractura profunda, y con el tiempo esa fractura se transformó en persecución sistemática. La violencia organizada contra los judíos aún no había comenzado en su forma más brutal y sistemática, pero las semillas del prejuicio ya estaban firmemente plantadas en el suelo cultural europeo. El legado bizantino y la institucionalización del antisemitismo. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 no trajo alivio alguno para las comunidades judías. Por el contrario, los reinos cristianos que surgieron después de su colapso continuaron y profundizaron ese legado, ahora sin el contrapeso moderador de un poder central unificado. El antisemitismo dejó de ser meramente un tema religioso y comenzó a adoptar formas sociales, legales y políticas más definidas y sistemáticas. Cuando el Imperio Romano de Occidente se desplomó definitivamente, la historia del antisemitismo no se interrumpió ni experimentó pausa alguna. Simplemente cambió de forma y se adaptó a las nuevas circunstancias políticas. Mientras Europa occidental se fragmentaba en numerosos reinos germánicos, el Imperio Romano de Oriente, conocido posteriormente como Imperio Bizantino, consolidó su poder alrededor de su nueva y magnífica capital, Constantinopla. Allí, bajo la bandera del cristianismo ortodoxo, se desarrollaron y perfeccionaron nuevas formas de discriminación y represión sistemática hacia las comunidades judías dispersas por el territorio imperial. Constantinopla fue una ciudad magnífica, fundada por Constantino, sobre las ruinas de la antigua Bizancio. Estaba destinada a convertirse en la nueva Roma, el centro político, religioso y cultural de un imperio que perduraría casi un milenio completo. Sin embargo, también se convirtió en el escenario donde se institucionalizó por primera vez en la historia una política religiosa profundamente excluyente hacia los judíos, dirigida por la Iglesia Ortodoxa Oriental y validada completamente por el poder imperial. Desde los primeros siglos de existencia del imperio, los emperadores bizantinos comenzaron a emitir edictos que restringían sistemáticamente la vida judía en todos sus aspectos. Uno de los más significativos fue el promulgado por el emperador Teodosio II en el siglo V, quien prohibió categóricamente a los judíos construir nuevas sinagogas o reparar las ya existentes. También les prohibió ocupar cargos públicos de cualquier tipo, enseñar a cristianos o realizar actividades de conversión religiosa. Las justificaciones teológicas de la persecución. Estos decretos restrictivos no surgieron en el vacío político o social. Fueron promovidos activamente y justificados teológicamente por el episcopado, que ya consideraba a los judíos no solamente como herejes religiosos, sino como enemigos declarados de la fe verdadera. En este punto histórico, el discurso religioso oficial se había asentado en un paradigma que sería recurrente durante siglos posteriores. Los judíos fueron considerados eternamente culpables de la muerte de Cristo, y su presencia entre los cristianos
debía servir como un ejemplo vivo y permanente de su supuesta maldición divina. No debían ser exterminados físicamente, ya que esto resultaba teológicamente inaceptable según la doctrina cristiana. Sin embargo, debían ser mantenidos en un estado perpetuo de humillación, subordinación y descrédito público. Esta lógica teológica perversa permitió la coexistencia forzada, pero también legitimó la marginación sistemática y el maltrato constante. Un ejemplo claro de esta mentalidad se encuentra en las homilías de San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla a finales del siglo IV. Sus sermones eran genuinamente incendiarios y cargados de odio. Acusó repetidamente a los judíos de ser asesinos de Cristo, bestias irracionales y demonios encarnados. Aunque estos discursos tenían la intención parcial de evitar que los cristianos asistieran a festividades judías, algo que ocurría con frecuencia en la práctica cotidiana, sus palabras alimentaron una imaginación colectiva de odio que perduraría mucho más allá de su época histórica. La presión ejercida por el clero sobre el poder político se intensificó progresivamente a lo largo de los siglos. Los obispos no solamente ejercían influencia espiritual sobre las poblaciones, sino que también se convertían en figuras de poder territorial directo. Controlaban ciudades enteras, organizaban ejércitos privados y emitían leyes con fuerza legal. En muchos casos, instigaron directamente la violencia contra las comunidades judías. Bajo el disfraz de pureza doctrinal y defensa de la fe, ataques físicos organizados, saqueo sistemático de sinagogas, conversiones forzadas masivas y confiscación arbitraria de propiedades fueron justificados como actos piadosos. Uno de los episodios más ilustrativos de esta política fue la destrucción organizada de sinagogas en varias ciudades del imperio, como Antioquía, durante el siglo VI bajo el emperador Justiniano. Este emperador es recordado principalmente por su famoso Corpus Juris Civilis, pero también fue responsable de endurecer significativamente las leyes discriminatorias contra los judíos. Les prohibió leer la Torá en hebreo, obligándolos a hacerlo exclusivamente en griego, cerró escuelas rabínicas y promovió campañas masivas de conversión bajo la amenaza de perder todos los derechos civiles. El modelo bizantino de antisemitismo institucional. La figura del emperador bizantino representaba una mezcla única de autoridad política absoluta y liderazgo teológico. Era percibido como el representante directo de Dios en la tierra, lo que significaba que su voluntad también se consideraba expresión de la voluntad divina. Por lo tanto, las decisiones imperiales sobre asuntos religiosos se aplicaban rigurosamente y contaban con un profundo respaldo ideológico de la población. Para las comunidades judías, esto significaba vivir en un sistema que no los consideraba ciudadanos de pleno derecho, sino más bien súbditos tolerados bajo ciertas condiciones restrictivas y humillantes. El problema se agravó considerablemente con las conversiones forzadas masivas. Aunque se suponía que el cristianismo, en teoría, debía basarse en la libre aceptación de la fe, en la práctica cotidiana, muchos judíos fueron obligados a bautizarse bajo amenaza. Mientras algunos aceptaban la conversión como medio de supervivencia física y económica, otros resistían heroicamente, a menudo pagando el precio con el exilio permanente, el encarcelamiento prolongado o la muerte. Incluso aquellos que se convertían formalmente no siempre eran aceptados como verdaderos cristianos por la sociedad dominante. Eran monitoreados constantemente, su fe era cuestionada sistemáticamente y a menudo se les conocía despectivamente como judeo-conversos. Además de la represión estatal organizada, las tensiones sociales eran constantes y explosivas.
El cristianismo ortodoxo promovió activamente la idea de una unidad espiritual absoluta en la que todo lo que no fuera cristianismo ortodoxo era automáticamente sospechoso y peligroso. En ese ambiente cultural cargado, los judíos se convertían fácilmente en chivos expiatorios cada vez que ocurría una crisis económica, hambruna generalizada o epidemia devastadora. La violencia espontánea, como los linchamientos públicos o la quema organizada de casas y negocios, rara vez era castigada por las autoridades y frecuentemente era incluso alentada abiertamente por el clero local. A pesar de todas estas adversidades sistemáticas, las comunidades judías encontraron formas ingeniosas de adaptarse y sobrevivir. En ciudades como Tesalónica, Esmirna y Alejandría, mantuvieron redes comerciales sólidas, estudiaban secretamente sus textos sagrados y preservaban cuidadosamente sus costumbres ancestrales. El judaísmo bizantino desarrolló características propias y distintivas, influenciado por el idioma griego y la liturgia cristiana circundante, pero siempre bajo el peso constante de la vigilancia estatal y la inferioridad legal sistemática. Si estás disfrutando este recorrido por la historia del antisemitismo y quieres apoyar el canal, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido educativo de calidad. El nuevo éxodo, migración hacia Europa Oriental y otras regiones. La historia del pueblo judío, desde la antigüedad hasta nuestros días, ha sido una búsqueda constante e incansable de refugio, supervivencia y pertenencia genuina. Después de siglos interminables de persecución, bajo los regímenes romano y bizantino, muchas comunidades comenzaron a emigrar masivamente en busca de lugares donde su fe pudiera mantenerse viva, donde sus hijos pudieran crecer sin temor constante y donde el conocimiento judío, representado en la Torá, el Talmud y la Halajá, no fuera condenado, sino preservado y transmitido. Durante los siglos VI al X, los caminos de la diáspora se diversificaron considerablemente. Algunas comunidades judías se establecieron en Oriente, en lo que actualmente son partes de Siria, Líbano, Irak e Irán, asentándose en ciudades con una tradición de relativa tolerancia, como Bagdad, Damasco e Isfahán. En estas regiones bajo dominio musulmán, encontraron una convivencia que, aunque no estuvo exenta de sus dificultades particulares, fue en muchos sentidos menos opresiva que la que habían experimentado bajo el Imperio bizantino cristiano. El Islam, en su estructura legal fundamental, consideraba a judíos y cristianos como gente del libro, es decir, poseedores de una fe revelada legítima. Aunque se les otorgó un estatus subordinado conocido como dhimmi y se les exigió pagar impuestos especiales, tenían el derecho reconocido de practicar su religión, mantener sus leyes internas y vivir en comunidades relativamente autónomas. Esta situación particular permitió el florecimiento de grandes centros de estudio judío, como las famosas academias talmúdicas de Sura, y figuras intelectuales como Saadia Gaón y Maimónides, quienes desarrollaron obras fundamentales en filosofía, derecho y ciencias. Mientras tanto, al otro lado del Mediterráneo, la península ibérica se estaba convirtiendo en otro destino clave para la diáspora judía. En los territorios dominados por los musulmanes en el sur, la región de Al-Ándalus, los judíos encontraron un espacio único donde durante varios siglos pudieron integrarse activamente en la vida cultural, económica y científica. Participaron en la traducción de textos griegos, sirvieron como médicos, astrónomos y administradores públicos. La llamada Edad de Oro del judaísmo sefardí fue una excepción brillante y excepcional en una historia marcada predominantemente por la persecución y el exilio. Sin embargo, el mayor destino de esta nueva diáspora
fue Europa Oriental. En lo que actualmente conocemos como Ucrania, Polonia, Lituania y Bielorrusia, comenzaron a establecerse comunidades judías expulsadas o marginadas de otras regiones europeas. El desarrollo del judaísmo askenazí. Esto ocurrió en parte porque estas tierras estaban menos organizadas políticamente que Europa Occidental, y en parte porque los señores feudales locales veían en los judíos una oportunidad valiosa para desarrollar el comercio, la recaudación eficiente de impuestos y la gestión competente de recursos económicos. En este nuevo contexto histórico y geográfico, los judíos askenazíes, como serían llamados los que se establecieran en Europa Oriental, comenzaron a desarrollar su propia identidad cultural y religiosa distintiva. Su idioma, el yiddish, era una fascinante mezcla de alemán, hebreo y lenguas eslavas locales. Sus tradiciones comunales, sus escuelas rabínicas especializadas, sus festivales religiosos, todos adquirieron un carácter único y particular. Vivían principalmente en pequeñas aldeas rurales o barrios judíos urbanos, donde mantenían una vida comunitaria cerrada y cohesionada, organizada completamente alrededor de la sinagoga, el mikvé y el mercado local. Sin embargo, esta relativa estabilidad no estaba exenta de amenazas constantes y peligros latentes. Aunque muchos judíos fueron inicialmente bienvenidos por las autoridades locales, su éxito económico notable o su papel crucial en la administración tributaria despertaron resentimiento entre otros sectores de la población. A menudo eran percibidos como intermediarios entre la nobleza terrateniente y los campesinos, convirtiéndolos en blancos fáciles para canalizar la ira popular cuando surgían conflictos sociales. Cuando había malas cosechas, epidemias devastadoras o rebeliones campesinas, los pogroms, ataques violentos organizados contra las comunidades judías, se hicieron lamentablemente frecuentes. La violencia, aunque inicialmente episódica, estaba comenzando a tomar formas cada vez más organizadas y sistemáticas. Mientras tanto, en Europa Occidental, especialmente en lo que hoy constituyen Francia y Alemania, los judíos vivían en una situación profundamente ambigua y contradictoria. Por un lado, eran necesarios e indispensables para el desarrollo de las finanzas y el comercio, especialmente en las ciudades en constante expansión durante la Edad Media. Por otro lado, estaban constantemente sujetos a prejuicios religiosos arraigados y tensiones sociales explosivas. La Iglesia Católica mantuvo sistemáticamente su retórica hostil contra el judaísmo, y muchos obispos y predicadores influyentes fomentaron ideas completamente falsas sobre supuestos crímenes rituales, profanación de hostias sagradas o conspiraciones secretas para dominar el mundo. En Francia, por ejemplo, los reyes otorgaron cartas de protección a las comunidades judías, permitiéndoles vivir en ciertas ciudades específicas a cambio de tributos considerables. Sin embargo, estas protecciones eran extremadamente frágiles y podían ser revocadas en cualquier momento sin justificación alguna. Bajo el reinado de Felipe Augusto en 1182, los judíos fueron expulsados masivamente de París y sus propiedades fueron confiscadas por la corona. Décadas más tarde, serían readmitidos bajo condiciones más restrictivas, pero la misma dinámica de expulsión y readmisión se repetiría en diferentes reinos y bajo diversos pretextos a lo largo de los siglos. A pesar de todas estas adversidades, muchos judíos lograron establecerse con notable éxito en ciudades como Narbona, Marsella y Burdeos, donde las comunidades judías habían existido desde la época romana imperial. En estas regiones, la vida judía encontró espacios relativos para florecer y desarrollarse, aunque siempre bajo la sombra constante de la inestabilidad política y religiosa, las cruzadas y la masacre organizada.
A finales del siglo XI, Europa estaba experimentando una agitación espiritual y política sin precedentes que desencadenaría una de las épocas más violentas y devastadoras para el pueblo judío, las Cruzadas. Lo que en el papel se presentó como una empresa sagrada para liberar los lugares santos del cristianismo de las manos de los musulmanes, en la práctica también se transformó en una masacre sistemática de judíos, tanto en Europa como en Oriente Medio. La cruz, símbolo universal de redención cristiana, se convirtió literalmente en espada destructora. Todo comenzó con el llamado dramático del Papa Urbano II en 1095 durante el Concilio de Clermont. En un contexto de conflicto creciente entre el cristianismo occidental y oriental, y con la amenaza musulmana cada vez más presente en Tierra Santa, el pontífice instó a los cristianos europeos a tomar las armas y emprender una peregrinación armada hacia Jerusalén. Lo que prometía el perdón total de los pecados se convirtió en una cruzada de fe, pero también de sangre y destrucción masiva. Antes incluso de llegar a Tierra Santa, las cruzadas comenzaron sus campañas de violencia sistemática dentro de la propia Europa. En las regiones de Maguncia, Worms y Espira en Renania, en la actual Alemania, miles de judíos fueron atacados brutalmente, asesinados sin piedad u obligados a convertirse al cristianismo bajo amenaza de muerte. Constituyó una de las primeras masacres antijudías organizadas a gran escala en Europa occidental. Las justificaciones oficiales eran religiosas, pero también existían motivaciones económicas poderosas. Muchos cruzados estaban profundamente endeudados con prestamistas judíos locales. Asesinar a sus acreedores, destruir sistemáticamente los registros de deudas y saquear sus hogares y negocios se convirtió en una forma extraordinariamente fácil y conveniente de financiar la expedición divina. En Maguncia, por ejemplo, casi 1000 judíos fueron asesinados durante mayo de 1096 en una orgía de violencia que duró varios días. En algunos casos aislados, las propias autoridades eclesiásticas intentaron detener las masacres, pero sus esfuerzos resultaron completamente ineficaces. La furia popular, alimentada y justificada por siglos de prejuicios acumulados, era completamente imparable. Los cronistas cristianos de la época relatan estos episodios con cierta admiración y aprobación, pero las crónicas judías contemporáneas, como la famosa crónica de los mártires de Worms, describen escenas devastadoras de familias enteras que eligieron el suicidio colectivo antes que someterse a la conversión forzada. Padres que degollaron a sus propios hijos para evitarles humillaciones insoportables. Madres que se arrojaron a las llamas abrazando a sus bebés recién nacidos. La conquista de Jerusalén y sus consecuencias. La fidelidad absoluta a la fe frente a la muerte se convirtió en el único consuelo disponible para las víctimas. Finalmente, los cruzados llegaron a Tierra Santa después de una travesía llena de violencia y destrucción. Pero allí, la brutalidad no disminuyó en absoluto, sino que se intensificó dramáticamente. Cuando Jerusalén fue tomada en 1099, el ejército cristiano llevó a cabo una masacre brutal y sistemática contra toda la población musulmana y también contra los judíos. Se estima que la totalidad de la comunidad judía de Jerusalén fue exterminada en apenas unos días de violencia descontrolada. Muchos fueron quemados vivos dentro de sus sinagogas, otros fueron decapitados en las calles. No hubo distinción alguna entre la edad, el género o la condición social. Niños pequeños, rabinos ancianos, comerciantes prósperos, todos fueron considerados enemigos que debían ser eliminados. Esta conquista sangrienta marcó un nuevo punto de inflexión dramático en la historia de la Ciudad Santa.
Jerusalén, el centro neurálgico de la espiritualidad judía desde los tiempos bíblicos más remotos, se convirtió ahora en un premio de guerra exclusivo para el cristianismo occidental. Los musulmanes, que habían controlado la ciudad desde el siglo VII, fueron expulsados violentamente, y los judíos, que habían vivido bajo el yugo musulmán, pero con cierta tolerancia relativa, fueron eliminados físicamente de manera sistemática. La ciudad santa se transformó en un campo de batalla perpetuo, un símbolo doloroso de eterna disputa entre tres religiones que compartían mucho más de lo que estaban dispuestas a admitir públicamente. Durante casi un siglo completo, Jerusalén permaneció bajo control cristiano occidental. La fundación del Reino de Jerusalén fue vista en toda Europa como una señal inequívoca del favor divino hacia la causa cristiana. Sin embargo, para los musulmanes de toda la región y también para las comunidades judías supervivientes en ciudades cercanas como Hebrón y Tiberíades, constituyó una tragedia monumental que marcó el comienzo de siglos interminables de conflicto armado. La presencia latina en Tierra Santa fue percibida como una invasión, no solamente militar, sino también cultural y espiritual profunda. Los pocos judíos que lograron sobrevivir en la región durante el período completo de las cruzadas vivieron en condiciones absolutamente inhumanas. Se les prohibió categóricamente vivir en Jerusalén, practicar su religión públicamente o comerciar libremente con otros grupos. Aquellos que no fueron asesinados ni expulsados inmediatamente tuvieron que ocultar completamente su fe o resignarse a la humillación constante y sistemática. La reconquista musulmana y el legado de las cruzadas. Las sinagogas de Jerusalén fueron convertidas en iglesias cristianas y los cementerios judíos ancestrales fueron profanados o destruidos completamente. A pesar de esta represión brutal y sistemática, la esperanza milenaria de regresar a Jerusalén nunca desapareció del corazón judío. En las oraciones diarias de cada festival religioso, el anhelo profundo de regresar a Sión y reconstruir el templo destruido siguió siendo el núcleo espiritual fundamental del judaísmo. Incluso en los lugares más remotos y alejados de la diáspora, los judíos se volvían hacia Jerusalén durante sus oraciones, recordando constantemente que su historia como pueblo no había terminado, aunque su presente fuera sombrío y lleno de sufrimientos. La Segunda Cruzada en 1147 y la Tercera Cruzada en 1189 solo renovaron y amplificaron estas tensiones acumuladas. Aunque su objetivo militar principal era la lucha directa contra los musulmanes, los ataques sistemáticos contra los judíos se repitieron en muchas regiones de Europa occidental. Era como si cada nueva cruzada estuviera inevitablemente acompañada por una oleada renovada de derramamiento de sangre judía, como si fuera un ritual necesario antes de partir hacia Tierra Santa. Los musulmanes no permanecieron pasivos ante esta situación. En 1187, el sultán Saladino reconquistó Jerusalén después de derrotar decisivamente a las fuerzas cristianas en la famosa batalla de los Cuernos de Hattin. A diferencia de los cruzados cristianos, Saladino permitió a los judíos supervivientes regresar a la ciudad sagrada. Bajo su gobierno tolerante, aunque con ciertas restricciones inevitables, se restauró gradualmente la presencia judía en Tierra Santa. La comunidad volvió a contar con sinagogas funcionales, escuelas rabínicas y cementerios propios. La ciudad recuperó su carácter plural y multicultural, aunque ahora bajo control islámico nuevamente establecido. Sin embargo, el conflicto fundamental sobre Jerusalén ya se había consolidado como un problema de dimensiones globales. No se trataba simplemente de una ciudad más en disputa. Jerusalén se había convertido en un símbolo poderoso y cargado de significado. Para los cristianos,
representaba el lugar donde Cristo había sido crucificado y había resucitado gloriosamente. Para los judíos, constituía el corazón espiritual eterno de su pueblo y la promesa divina de redención futura. Para los musulmanes, era el lugar desde donde Muhammad ascendió milagrosamente al cielo y uno de los 3 centros sagrados más importantes del Islam. 3 religiones monoteístas, una sola ciudad, heridas interminables y aparentemente incurables. La peste negra y la masacre de 1349. El siglo XIV fue una época de oscuridad sin precedentes en Europa, marcada por el colapso económico generalizado, hambrunas devastadoras, guerras constantes y, sobre todo, por una tragedia sanitaria completamente sin precedentes: la peste negra. Entre los años 1347 y 1351, esta enfermedad devastó sistemáticamente todo el continente europeo. Se estima que aproximadamente 1/3 de la población total de Europa, unos 25 millones de personas, murieron en menos de 5 años de pandemia incontrolable. Era completamente imposible entender su origen misterioso, su velocidad de propagación o su crueldad sistemática. En este vacío absoluto de conocimiento científico, el miedo colectivo se convirtió en terreno extraordinariamente fértil para el odio más primitivo. La peste no discriminaba en absoluto entre sus víctimas. Mataba indiscriminadamente a nobles y campesinos, religiosos y laicos, niños y ancianos por igual. Pero cuando el horror se volvió completamente insoportable para las poblaciones, la humanidad hizo lo que ha hecho tantas veces a lo largo de su historia: buscar desesperadamente a alguien a quien culpar por la tragedia. Y el chivo expiatorio más antiguo y recurrente de Europa, una vez más, fueron las comunidades judías dispersas. Desde los primeros brotes documentados de peste en el norte de Italia, comenzaron a extenderse rumores completamente infundados de que los judíos eran los responsables directos de la enfermedad mediante el envenenamiento sistemático de pozos de agua. Esta acusación, absolutamente carente de fundamento, se difundió con una velocidad comparable a la de la propia peste. En su camino, generó pánico masivo, linchamientos públicos y asesinatos en masa organizados en docenas de ciudades y pueblos a lo largo de todo el continente. La pregunta que muchos se hacían era: ¿por qué precisamente los judíos? La respuesta era tristemente simple: porque ya eran percibidos como fundamentalmente diferentes del resto de la población. Porque hablaban un idioma distinto, rezaban a un Dios diferente, vivían en barrios claramente separados, porque estaban marcados por siglos de leyes discriminatorias, imágenes estereotipadas y discursos oficiales que los señalaban constantemente como herejes peligrosos, traidores a la sociedad y asesinos de Cristo. La lógica perversa del chivo expiatorio. La acusación de envenenamiento masivo de pozos fue la culminación lógica de siglos de prejuicios cuidadosamente acumulados y transmitidos de generación en generación. Todo lo que se necesitaba para desatar la violencia era que un niño cristiano muriera repentinamente de manera inexplicable, que apareciera un nuevo brote en un barrio cristiano, para que la multitud enfurecida se volviera automáticamente contra los judíos locales. Los pogroms, es decir, las masacres antijudías organizadas, estallaron con furia descontrolada en numerosas ciudades. En Basilea, Suiza, toda la comunidad judía fue arrestada sumariamente. Más de 600 hombres, mujeres y niños fueron encerrados en un edificio de madera que posteriormente fue incendiado deliberadamente. Nadie logró salir con vida de esa trampa mortal. Además del exterminio físico, la ciudad prohibió oficialmente la presencia de judíos en su territorio durante más de 2 siglos posteriores. En Estrasburgo, donde la peste aún no había llegado físicamente, bastaron únicamente los rumores y el pánico para desatar la violencia.
El 14 de febrero de 1349, más de 900 judíos fueron quemados vivos en la plaza pública central. En Colonia, Maguncia, Erfurt, Worms, Frankfurt y docenas de otras ciudades importantes del Sacro Imperio Romano Germánico, la misma escena dantesca se repitió con pequeñas variaciones locales. Las sinagogas fueron saqueadas sistemáticamente. Los rollos sagrados de la Torá fueron quemados públicamente. Los cementerios fueron profanados y destruidos. Muchas comunidades enteras fueron completamente exterminadas en cuestión de días. Algunos grupos intentaron desesperadamente resistir la violencia. Otros huyeron hacia regiones más seguras. Y muchos optaron por el suicidio colectivo antes que caer en manos de las multitudes enfurecidas. No había procesos judiciales. No existía imperio de la ley. No había protección alguna por parte de las autoridades. En algunos casos aislados, las autoridades locales intentaron frenar la violencia descontrolada. Varias ciudades emitieron decretos oficiales para proteger a sus comunidades judías, recordando a la población que no existía evidencia alguna de su participación en la propagación de la peste. Incluso el Papa Clemente VI emitió 2 bulas papales condenando explícitamente los ataques y recordando que la enfermedad era de origen natural, no causada por la mano humana. Sin embargo, sus palabras llegaron demasiado tarde o fueron completamente ignoradas por las poblaciones enloquecidas por el miedo y el odio. El hecho de que en algunas regiones específicas las comunidades judías parecieran sufrir proporcionalmente menos por el contagio solo alimentó más el mito conspirativo. Pero la explicación real era mucho más simple y racional. Las consecuencias duraderas de la masacre de 1349. Los judíos, por costumbre religiosa ancestral, se lavaban las manos regularmente, seguían estrictas reglas dietéticas y de higiene personal, y frecuentemente vivían en barrios cerrados que limitaban el contacto exterior con poblaciones infectadas. Estas prácticas preventivas, lejos de protegerlos socialmente, se volvieron profundamente sospechosas para el resto de la población. La masacre sistemática de 1349 marcó un punto de inflexión definitivo en la historia del antisemitismo medieval europeo. Ya no se trataba simplemente de discriminación legal ocasional o hostilidad simbólica expresada desde los púlpitos. Se había convertido en exterminio físico masivo y organizado a escala continental. Lo que resulta aún más grave y perturbador es que solo pudo haber sido posible con la participación activa o la complicidad silenciosa de los propios vecinos de las víctimas. Personas que compartían las mismas calles, los mismos mercados, el mismo idioma cotidiano. Individuos que el día anterior habían comprado pan en las mismas tiendas, ahora participaban activamente en quemar vivos a aquellos que consideraban responsables de la retribución divina. En términos históricos concretos, esta oleada de violencia tuvo consecuencias absolutamente irreparables para el judaísmo europeo. Docenas de comunidades judías en el corazón geográfico de Europa fueron literalmente borradas del mapa para siempre. El judaísmo centroeuropeo entró en una crisis demográfica y cultural profunda. Muchos supervivientes traumatizados huyeron desesperadamente hacia el este, buscando refugio en Polonia y Lituania, donde los reyes Jagellón y Casimiro III ofrecieron protección oficial a cambio de servicios comerciales y administrativos especializados. De esta manera comenzó una migración masiva que cambiaría definitivamente el rostro de la diáspora judía. Esta huida masiva hacia Europa Oriental convirtió a esa región en el nuevo epicentro indiscutible del judaísmo askenazí. Durante los siglos posteriores, se desarrollaría allí una vida judía extraordinariamente vibrante, con importantes centros de estudio talmúdico, música tradicional, literatura yiddish y misticismo cabalístico.
Sin embargo, también presentó nuevos peligros latentes, porque el odio que había estallado con tanta violencia durante la peste no desapareció mágicamente. Simplemente cambió de forma, de ubicación geográfica y de excusa justificadora. La peste negra dejó cicatrices profundas e indelebles, no solamente en la demografía europea, sino también en la conciencia colectiva del continente. Muchos supervivientes de la pandemia creyeron firmemente haber experimentado el fin del mundo tal como lo conocían. El trauma colectivo fue tan profundo y duradero que se necesitaba urgentemente una narrativa explicativa, una interpretación que diera sentido al sinsentido. Para una Europa cristiana acostumbrada durante siglos a ver al judío como el otro por excelencia, esa explicación era extraordinariamente fácil de encontrar y aceptar. Hacia la modernidad, el antisemitismo en transformación. A partir de entonces, las crisis posteriores, ya fueran plagas, guerras devastadoras o colapsos económicos, tendieron sistemáticamente a ir acompañadas de nuevas oleadas de antisemitismo más o menos intensas. La idea fundamental de que el judío era la causa última de los males del mundo se afianzó como un reflejo cultural automático e incuestionable. Y ese reflejo, una vez activado por las circunstancias, podía justificar prácticamente cualquier atrocidad imaginable. Lo más inquietante y perturbador de la masacre de 1349 no es únicamente la escala masiva de la violencia desatada, sino su carácter espontáneo y popular. No fue ordenada directamente desde un trono real o desde un púlpito episcopal, aunque frecuentemente era fomentada y legitimada desde esas instancias de poder, era fundamentalmente popular y vecinal. Fue el producto directo de siglos de prejuicios cuidadosamente acumulados y legitimados por toda una cultura dominante. Los judíos sobrevivieron una vez más a esta tragedia, pero el precio pagado fue extremadamente alto, no solamente en vidas humanas perdidas, sino en confianza social, en fe en los demás, en la posibilidad real de coexistencia pacífica. A partir de entonces, muchas comunidades supervivientes se volvieron necesariamente más cerradas, más sospechosas del mundo exterior, más aisladas del resto de la sociedad. Era una estrategia comprensible de protección y supervivencia. Al mismo tiempo, esa diferencia voluntaria alimentó nuevas sospechas y resentimientos en las poblaciones circundantes. De esta manera, la rueda del odio siguió girando implacablemente, impulsada por la ignorancia, el miedo irracional y la necesidad psicológica de encontrar a alguien a quien responsabilizar por las tragedias inexplicables. Los judíos, durante siglos posteriores, quedaron atrapados en ese engranaje mortal de violencia y discriminación. La situación de las comunidades judías hacia finales del siglo XIX presentaba características paradójicas y contradictorias. La Edad Moderna, que comenzó a finales del siglo XV con la expansión europea y el surgimiento de los estados nacionales centralizados, representó un cambio profundo en la historia mundial. Para los judíos, este período histórico fue profundamente ambiguo. Por un lado, significaba la continuación del exilio forzado, la marginación sistemática y las expulsiones masivas, pero también sentó las bases estructurales para su emancipación progresiva, especialmente hacia el siglo XIX, cuando algunos regímenes liberales comenzaron a reconocer gradualmente sus derechos civiles fundamentales. Sin embargo, este proceso no fue en absoluto lineal ni irreversible. Estuvo lleno de retrocesos devastadores, nuevas formas de odio más sofisticadas y una transformación sutil pero extremadamente peligrosa. El cambio gradual del antisemitismo religioso tradicional hacia el antisemitismo pseudocientífico moderno. A finales del siglo XV, los reinos católicos de Europa asestaron algunos de los golpes más duros contra las comunidades judías.
En 1492, los reyes católicos expulsaron masivamente a los judíos de España y 4 años después, Portugal implementó la misma política de limpieza étnica. Muchos judíos expulsados buscaron refugio en el Imperio Otomano, donde encontraron un grado considerable de tolerancia, especialmente en ciudades cosmopolitas como Tesalónica, Estambul y Sarajevo. Otros grupos se dirigieron hacia Marruecos, el norte de Italia o los Países Bajos más tolerantes. Así nacieron los judíos sefardíes, descendientes directos de los expulsados de la península ibérica, quienes desarrollaron su propia identidad cultural distintiva, con su idioma ladino, sus tradiciones culinarias y sus rituales específicos. Con este contexto histórico completamente desarrollado, hemos cubierto la evolución completa del antisemitismo desde sus orígenes en el mundo antiguo hasta las transformaciones modernas que prepararían el terreno para las tragedias del siglo XX. Espero que este recorrido por uno de los capítulos más oscuros de la historia humana nos ayude a todos a comprender mejor los mecanismos del odio y la importancia fundamental de defender la tolerancia y los derechos humanos universales. No olvides suscribirte al canal y compartir este video si te pareció educativo. Cuéntanos en los comentarios qué otros temas históricos te gustaría que abordáramos en futuros episodios. Tu participación nos ayuda a crear mejor contenido para toda nuestra comunidad.